Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Hoy vamos a desarrollar la guía 9 para la semana 9, correspondiente a la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a analizar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Tenemos por acá el cuadro de contenidos, seguimos con la unidad número 5, romanticismo literario, y los contenidos a estudiar en esta ocasión son la aplicación de una guía de análisis para el poema Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y el proceso de leer, en el cual vamos a construir el significado y sentido, además de la comprensión e interpretación. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que usted pueda realizar un análisis de la poesía romántica, considerando la forma y contenido. Dicho esto, vamos a revisar la primera actividad. Antes de iniciar con la primera actividad, se nos muestran algunas indicaciones. Se le indica que, puesto que en las 2 semanas anteriores ha estudiado el romanticismo, en esta ocasión hará una lectura comprensiva de varios poemas románticos. Se le pide que debe tener en cuenta que la poesía es uno de los géneros más cultivados en los autores de esta época, en los autores del romanticismo. Así pasamos a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide leer el siguiente poema y responder la pregunta planteada. El poema reza lo siguiente: cuando en las nubes hay tormenta, suele también haberla en su pecho, mas nunca hay calma en él, aun cuando la calma reina en la tierra y el cielo, porque es entonces cuando torbos, cual nunca riñen sus pensamientos. Este poema se titula En las orillas del Sar, es un poema de Rosalía Castro. La pregunta que se le plantea en esta actividad es: ¿cómo relaciona la autora las emociones con la naturaleza? Respecto a eso, vamos a considerar que la autora está haciendo referencia a la ribera del río Sar y cómo éste reacciona a los cambios del tiempo, mostrándose atormentado cuando hay nubes de tormenta y en tempestad, aun si el cielo y la tierra se encontraran en paz. Se cree que este poema es un elemento que la autora usó para manifestar su angustia ante una muerte inminente a causa del cáncer. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide leer el texto de Bécquer y contestar las preguntas planteadas. Antes de leer el texto, vamos a verificar el glosario que se nos presenta al lado izquierdo de nuestra pantalla, en el cual se nos muestran algunos conceptos de los cuales debemos saber su definición para comprender mejor el texto. El primer concepto es jirones. Jirones está definido como un pedazo desgarrado de vestido o de otra ropa. Luego tenemos hábito. Hábito se define como un vestido o traje que cada persona usa según su estado, misterio o nación, y especialmente el que usan los religiosos o religiosas. También tenemos peristilo. Peristilo se define como un patio rodeado de columnas en torno al cual se disponían las estancias. Sabido esto, podemos analizar el texto que se nos plantea. El texto nos muestra la siguiente información: mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Vio los esqueletos de los monjes. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras y penetraron en él. Fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más elevada y solemne prosiguieron y entonaron los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de las voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido. Todo esto era la música, y algo más que no se puede explicar ni apenas concebirse. Siguió la ceremonia. El músico, que la apreciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores. Todo inútil.
Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió, en fin, sin poder terminar el Miserere. Este texto fue escrito por el señor Gustavo Adolfo Bécquer, se titula El Miserere. Leído el texto, podemos pasar a revisar las preguntas que se nos plantean con respecto al mismo. Las tenemos por acá. En el punto 1 se le pide relacionar los párrafos del texto con su acción principal. Tenemos por acá un cuadro en el que se plantean las acciones y acá vamos a colocar el número de párrafos a que corresponde dicha acción. La primera acción corresponde al fracaso del músico en su intento por reproducir Miserere. Esa acción la encontramos en el último párrafo. La encontramos acá. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada, y el sueño huyó de sus párpados, y perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió. En fin, sin poder terminar la pieza musical. Entonces, contando los párrafos, tenemos que el texto está compuesto por 1, 2, 3, 4 párrafos. El párrafo al que corresponde la primera acción entonces es el párrafo número 4. Luego tenemos la acción en la que se describe el canto. Esa acción la encontramos en el párrafo 2, párrafo segundo, en el cual se dice: la música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era un rumor distante del trueno, que desvanecida la tempestad se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía en la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, y el grito del búho escondido, y el roce de los reptiles inquietos. Todo esto era la música y algo más que no se puede explicar y apenas concebirse. Este entonces es el párrafo en el cual se describe la música, que sería el párrafo 2. Entonces, con la segunda acción tenemos que esta la encontramos en el párrafo 2. La tercera acción es la reacción del músico al oír Miserere. Esa reacción la encontramos en el párrafo 3. Dice así: siguió la ceremonia, el músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. La acción 3 la encontramos en el párrafo 3. Luego, la descripción física o prosopografía de los monjes la vamos a encontrar por lógica en el párrafo 1. Y la vemos por acá: mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas, y los blancos dientes, las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Vio los esqueletos de los monjes. Cuando los monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras y penetraron en él. Fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz más levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo. Tenemos así entonces resuelto el primer ejercicio, donde debíamos identificar a qué párrafo correspondía cada una de las acciones presentadas. En el punto 2 se le pide identificar las metáforas basadas en elementos naturales para describir la música de Miserere. Esas metáforas las encontramos exactamente en el párrafo 2, que está de hecho lleno de metáforas. Se hace una relación entre elementos diferentes tratando de explotar esa característica común que guardan entre ellos. Y las encontramos por acá. Comparan a la música con diferentes elementos naturales. Se dice que la música era el rumor distante del trueno, o sea que esa música era poderosa pero suave, un trueno que se oía a lo lejos, que se desvanecía en la tempestad, que se alejaba murmurando. También se dice de la música que era un zumbido en el aire que gemía en la concavidad del monte. Era como un rumor suave, que ya decíamos que por la metáfora anterior era fuerte, pero
se dispersaba con suavidad. Se menciona además que era como un monótono ruido semejante al ruido de la cascada que caía en las rocas. O sea que era esa música suave, pero que se mantiene en el tiempo, que es continua, que no muestra pausas. Luego se asemeja con la gota de agua que se filtra, con el grito del búho escondido, con el roce de los reptiles inquietos. Finalmente, se agrega que todo esto, todas estas semejanzas, todas estas comparaciones se hacen con esta pieza musical que se estaba desarrollando en ese momento. Y se agrega que a pesar de que se ha tratado de escribir con todas estas metáforas en las cuales se le está comparando con diferentes elementos naturales, esta pieza es tan bella que no se puede explicar, es apenas concebible. Con esto tenemos respondido el punto 2 y vamos a revisar qué se nos pide para solucionar el punto 3. Se le pide que responda a en qué momento el narrador dice que la música no se puede expresar con palabras. De hecho, lo acabamos de ver siempre en el párrafo que estábamos analizando donde se presentan las metáforas. Al finalizar, el narrador dice, todo esto era la música y algo más que no puede explicarse, ni apenas concebirse. Entonces, tenemos acá la respuesta al punto 3, donde el narrador manifiesta que esa música es tan bella que no puede explicarse con palabras. En el punto 4 se le solicita identificar dónde se ha utilizado polisíndeto y que explique qué efecto produce en la narración. Vemos por acá en el cuadro que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla la definición de polisíndeto. Polisíndeto es una figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones innecesarias, comúnmente y, dentro de las oraciones, esto con el fin de darle mayor intensidad a lo que se está manifestando. Y vemos usado el polisíndeto exactamente en el último párrafo, donde se nos dice, escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya anotada. Y el sueño huyó de sus párpados y perdió el apetito. Y la fiebre se apoderó de su cabeza y se volvió loco y se murió. En fin, sin poder terminar el miserere. En este párrafo donde comenzamos a usar la conjunción y de manera repetida con la finalidad de dar más intensidad al texto y que el receptor sienta la fuerza que tiene cada uno de los eventos que se le están narrando, es acá que se ha utilizado la figura literaria polisíndeto. En el punto 5 se le pide que usted detalle si ha vivido experiencias que no pueden expresarse con palabras, que explique. En este punto sí no le voy a ayudar porque las experiencias tienen que ser suyas, tienen que ser o tiene que presentar el relato de algún acontecimiento que le haya sucedido, que haya ido más allá de sus emociones, que le haya impactado, del cual usted considere que no se puede expresar con palabras, que es algo tan intenso que no se puede describir con palabras. Usted puede intentar describirlo con palabras, pero que no es posible describirlo a plenitud, ya sea porque este le causó una alegría muy grande o porque le causó una tristeza muy grande. El punto 5 lo haríamos cada uno en casita. En el punto 6 se le pide que responda porque el texto presentado pertenece a la corriente estética romanticista. Yo le voy a decir 3 motivos muy importantes. Usted puede buscar algunos otros. Primero, se hace una relación bien detallada de los acontecimientos con los elementos naturales. Hay una exaltación a la naturaleza en la cual se detallan las reacciones naturales que pueden ocurrir y se muestran dependientes de los acontecimientos que se están mostrando, valga la redundancia, en el texto. Además, se muestra el mensaje de una manera intensa, llena de emociones, llena de sentimiento. Y también el autor habla desde su propia perspectiva de los hechos, mostrando esa característica de subjetividad. Agregado a eso, ya nos pasamos de las 3, agregado a eso podemos decir
que se experimenta una especie de pesimismo en lo que se narra, ya que se muestra este final tormentoso, característico de las obras del romanticismo, en el cual el músico que está luchando por imitar esa pieza musical que está escuchando, al final fracasa y termina muerto en un final trágico que también es característico de las obras del romanticismo. Entonces sería eso en el punto 6. Resuelta la actividad 2, podemos verificar el cuadro de conceptos que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla. Tenemos primero el concepto de metáfora, que se define como la figura retórica que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. El polísíndeton, que ya lo habíamos analizado, se define como la figura retórica que consiste en la utilización de conjunciones innecesarias, comúnmente la i, dentro de la oración. Tenemos el concepto de lira, que se define como un instrumento musical usado por los antiguos, compuesto de varias cuerdas tensas en un marco. Este se pulsa con ambas manos. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que lea el poema de Gustavo Adolfo Bécquer y que conteste lo que se le pide. En este punto vamos a hacer un análisis de los diferentes elementos dentro de un poema. El poema de Gustavo Adolfo Bécquer que se nos presenta es la rima 4. No digáis que agotado tu tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego llovista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse pueda en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Este es el poema que se nos presenta para analizar. Lo primero que se detalla, el primer elemento que se analiza de este texto son los versos. Los versos se definen como las unidades en que puede dividirse un poema y exige el uso de una normativa tradicional sujeta a métrica, ritmo y rima. Los versos, entendidos de forma más sencilla, son cada una de las líneas que componen el poema. Por ejemplo, no digáis que agotado su tesoro sería uno de los versos de este poema. Y así sucesivamente los siguientes renglones, las siguientes líneas. Luego de definir los versos, vamos a analizar la métrica. La métrica se define como la medida del verso, consiste en encontrar el número de sílabas en un verso. Y vemos por acá el ejemplo. Vemos que este verso que tenemos señalado tiene por acá la primera sílaba que es de, la segunda sílaba es fue, luego tenemos una sílaba con aplicación de sinalefa que es esta, compuesta por las letras G, la O, la Y y la O. La sinalefa se usa cuando la primera palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. En este caso, la Y o Y es tomada como vocal y su sílaba se une a la sílaba go, que dependía de la palabra fuego. Luego tenemos la sílaba ro, la sílaba bis y la sílaba ta, haciendo un total de una sílaba, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas en un mismo verso. Ahora que hemos analizado la métrica, podemos pasar a las licencias poéticas, como la sinalefa. La sinalefa es la unión de dos vocales.
la cual determina que si una palabra termina en vocal y la palabra siguiente también se inicia en vocal, pueden unirse con la finalidad de formar una sola sílaba. Y esto lo vemos por acá. Este verso se dividiría en sílabas de la siguiente forma. La primera sílaba sería mien, la segunda sería tras, la tercera sería la cuarta sería cien, la quinta estaría compuesta por cia y la preposición a, dado que esta palabra termina en vocal y tenemos otra vocal a continuación haciendo la aplicación de sinalefa. Luego tendríamos la sílaba des, a continuación q, seguido brir. Para continuar tendríamos otra sílaba compuesta con sinalefa, no y al, ya que no termina con vocal y al inicia con vocal y se forma una sola sílaba poética. Luego tenemos la sílaba K y finalmente la sílaba C. Al contar esta sílaba debe resultar que tenemos en total en ese verso 11 sílabas. Y vemos acá la primera sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el siguiente verso podemos ver la primera sílaba las, segunda sílaba fue, tercera sílaba tes, cuarta sílaba de, quinta sílaba la, sexta sílaba vi y séptima sílaba da, teniendo como resultado un total de 7 sílabas. Con eso creo que ya tenemos la idea de cómo se cuentan las sílabas. Luego de la sinalefa vamos a analizar los tipos de rima. Entre los tipos de rima tenemos la rima asonante, donde solo se riman vocales, la rima consonante, donde se riman las vocales y las consonantes, y acá no se ha agregado, pero también existe la rima libre, en la cual no hay una coincidencia en rimas en los versos. Se nos agrega además que la rima es la semejanza que hay al final de cada verso a partir de la última sílaba tónica, es decir, la sílaba con mayor fuerza de voz. Encontramos marcadas acá las coincidencias en la rima que encontramos en esta estrofa del poema, viendo que coinciden los sonidos de la letra A en cada uno de los versos. El siguiente elemento es el ritmo. El ritmo se define como la musicalidad del verso al distribuirse los acentos. Se puede prescindir de la métrica y la rima, pero no del ritmo, porque sin él los versos resultarían inarmónicos. Y podemos ver esa musicalidad aplicada en esta estrofa que nos ponen de ejemplo en las diferentes sílabas marcadas. Tenemos que al principio del verso 1, verso 3, verso 5 y verso 7 empezamos con la misma sílaba que es mien para dar esa musicalidad al verso. También tenemos el uso del sonido de e para hacer corresponder la musicalidad en los versos 1, en el verso 6 y en el verso 7. Establecido esto, podemos pasar a las preguntas que se nos plantean con respecto al análisis del poema. La primera pregunta es, ¿por qué crees que el poeta repite la frase habrá poesía? Esta repetición se da debido a que está aludiendo a que habrá poesía, que siempre habrá poesía, pese a que los poetas no existan. Que lo único que hace falta para que haya poesía es que haya elementos, sucesos o fenómenos que la motiven. En el punto 2 se le pregunta cuáles son las ideas principales del poema. Entre las ideas principales del poema tenemos, la primera sería que habrá poesía aunque no hayan poetas. La segunda sería que habría poesía siempre que exista algo que motive esta poesía. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tema central del poema? El tema central del poema es la existencia de la poesía. Y finalmente se le cuestiona cuál es el propósito o intención comunicativa del poema. La intención comunicativa del poema es dar a conocer, es informar que la poesía existe porque es motivada por todas las cosas bellas de la vida. Analizadas las respuestas, podemos verificar la información que nos muestran al pie. Se le indica que las respuestas a las preguntas anteriores no las encontrará de forma explícita, o sea, escritas claramente.
en el poema, que debe ser una lectura interpretativa y tratar de inferir, de deducir la información implícita, la información que no está revelada de forma clara, pero a través de un análisis usted la puede inferir y le explican que esa información es lo que no está dicho, pero que puede ser descubierto en la lectura. Luego de analizar las preguntas de la actividad 2, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le indica que lea el poema de Gustavo Adolfo Bécquer y que haga los ejercicios en su cuaderno. Tenemos acá el poema. El poema reza de la siguiente forma. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía tu poder. Tenías que estrellarme o abatirme, no pudo ser. Tú eras el océano y yo la aniesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o arrancarme, no pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Por acá tenemos las preguntas que se nos plantean respecto de este poema. Las primeras 6 preguntas son referidas al análisis de la forma y las 4 posteriores son referidas al análisis del contenido. Vamos a empezar con el análisis de la forma. La primera pregunta nos cuestiona acerca de cuántos versos tiene el poema. Recordemos que los versos se identifican como cada línea que compone el poema. En este caso, cada poema tiene 4 líneas, 4 versos. En las 3 estrofas son 12 versos en total. Es decir, que el poema contiene 12 versos. Luego se le cuestiona acerca del tipo de rima que posee el poema. El poema posee un tipo de rima libre, ya que no hay correspondencia ordenada en cuanto a la concordancia del sonido de la última sílaba que compone cada uno de los versos. En el punto 3 se le cuestiona, se le pide que determine la cantidad de sílabas de cada uno de los versos. Vamos a recordar cómo se cuentan las sílabas. Recordemos que si una palabra termina en vocal y la sílaba de la siguiente palabra inicia en vocal, esta sílaba última de la palabra anterior se va a unir a la primera sílaba de la palabra que sigue. Es así que, por ejemplo, vamos a decir que tú se une a la E formando una sola sílaba. Eso es por la aplicación de la sinalefa. Tenemos entonces acá una sílaba. Luego tenemos la sílaba compuesta por R, A, S y a esta le sigue la sílaba EL. Luego tenemos la sílaba U compuesta por H y U. Tenemos nuevamente la sílaba compuesta por R y A. Luego tenemos la sílaba formada por C, A, N, K. Luego vamos a hacer una sola sílaba de la Y y yo. Esto por sinalefa. Luego vamos a constituir una sílaba con la, otra sílaba formada por al y la última sílaba ser alta, haciendo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá una sola, 7, 8, 9, 10 sílabas. Para el segundo verso de la misma forma vamos a contar una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas, 9 sílabas en total. De esta misma manera puede usted seguir contando las sílabas, solo recordando que se aplica sinalefa cuando una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, formando así una sola sílaba. Eso es el ejemplo para que usted pueda ir contando las sílabas que componen los siguientes versos. En el punto 4 le piden que identifique las marcas de la sinalefa en el poema. Tenemos por acá la primera sinalefa que se da porque la palabra tú termina con U y la siguiente palabra que es eras inicia con E, constituyendo una sílaba por sinalefa que es tué. Luego tenemos sinalefa en esta parte, compuesta por la I y el pronombre yo. Tenemos sinalefa nuevamente en este punto. Unimos que con la primera sílaba de la siguiente palabra, que es estrellarse. En este caso, la sinalefa nos queda, que es, vamos a tener otra sinalefa compuesta por TO
Luego una sinalefa más compuesta por que termina en vocal, y la A de abatirse, que es una palabra que inicia en vocal, por lo tanto esa vocal pasa a la sílaba conformada por que. Tenemos una sinalefa más acá, ya la explicábamos en el verso anterior. Vamos a tener una nueva sinalefa acá, que ya la veíamos también aquí, ya la explicábamos. Se nos hace una sinalefa entre la y en. Luego una nueva sinalefa en este punto, la sílaba me se une a. Y nuevamente encontramos una sinalefa compuesta por T y O, otra sinalefa compuesta por que y a, otra sinalefa de la unión resultante de que, de la sílaba que, a la a de la siguiente palabra. Vamos a encontrar otra sinalefa aquí en este punto, el no se va a unir a la a. También tenemos sinalefa acá, aquí en este otro punto y finalmente por acá. Usted puede verificar mejor dónde se dan esas uniones de vocales. Recuerde que se trata de que la palabra anterior termina en vocal y la palabra que continúa inicia en vocal. En ese caso, la última sílaba de la primera palabra se une a esa sílaba que empieza con vocal de la segunda palabra. Solo en esos casos se da sinalefa. Seguimos con el punto 5, que le pide identificar y marcar el ritmo del poema. El ritmo del poema, recordemos que se da cuando escuchamos sonidos similares dentro del poema. Por ejemplo, vemos la aplicación en las primeras dos estrofas de la misma frase, que es tú eras, para dar la misma sonoridad. También se repite el y yo. Vemos por acá la sonoridad de la terminación me, por aquí también, y así usted puede ir buscando otras similitudes de sonido. Finalmente le preguntan qué figuras literarias hay en el poema. En el poema vemos claramente el uso de las metáforas, esas metáforas que hacen una relación entre cosas diferentes, pero con una característica común. Por ejemplo, cuando se dice tú eras el huracán, yo la alta torre. Ellos se están comparando cada uno con uno de estos elementos, porque guardan una similitud con esos elementos, aunque no sean iguales, porque no son iguales. Esa sería la figura literaria que se ve más obvia. Usted puede seguir analizando el poema y verificar qué otro tipo de figuras literarias podemos encontrar. Por cuestión de tiempo no nos vamos a detener mucho acá. Vamos a seguir con el análisis del contenido. En el punto 1 se le cuestiona acerca de qué características del romanticismo encuentra en el poema. En el poema se da la descripción detallada de la naturaleza, ya que estamos usando elementos naturales para describir a los personajes, detallando la condición o estado de esos elementos naturales. Se da el amor imposible, ya que se refleja en el mensaje que trata de transmitir el poema, una relación en la que dos personas, por ser tan diferentes, no pudieron realizar su amor. Se da la intensidad de sentimientos, ya que se refleja este sentir, esa desilusión al no poder realizar ese amor de una forma bastante fuerte, bastante intensa. Luego se le cuestiona acerca de cuáles son las ideas principales del poema. En cuanto a las ideas principales del poema, tenemos la existencia de un amor y la imposibilidad para realizar ese amor. Luego se le cuestiona acerca de cuál es el tema principal. El tema principal es un amor prohibido. Finalmente, en el último punto, el punto 4, se le cuestiona acerca de cuál es el propósito o intención comunicativa del poema. La intención comunicativa es persuadir acerca de los motivos que hacen a ese amor que se está describiendo imposible. Con este punto concluimos la guía 9 para la semana 9 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.